Ya, muy buenos días para todos quienes están aquí y el Señor les ha dado el privilegio de acompañarnos en este lugar. Para quienes están allá en sus casas, para quienes van a ver posteriormente la transmisión cuando ya queda grabada ahí en YouTube. Para todos aquellos que tienen también ese anhelo y ese deseo de seguir buscando al Señor, como dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Ahora, no es que no se deje encontrar, ni que esté por allá escondido. A eso se refiere ese texto cuando nos hace reflexionar en nuestra propia naturaleza que es tan finita, ¿cierto? Que hay muchas personas que tienen planeado hacer muchas cosas, pero llega el momento de fallecer, la muerte viene en un abrir y cerrar de ojos y no la podemos controlar. Entonces por eso el texto nos dice mientras pueda ser hallado, es decir, mientras tú tengas la oportunidad de buscarlo. Y eso es lo que a veces no contemplamos, ¿cierto? Como la posibilidad de que la vida se pueda acortar en algún momento. Esto es uno de los temas que tal vez debería hacernos reflexionar más en cuanto a la pandemia, y es que nos recuerdan constantemente que la vida puede estar pendiendo de un hilo en cualquier momento. No solo para las personas que están allá en una UCI. Y claro, nosotros probablemente si no hemos estado cercanos a una situación como esta, porque la hayamos vivido o porque tengamos un familiar, pensamos que eso no es tan así ni es tan real. Pero la verdad es que cuando tenemos la oportunidad de conocer algunos testimonios, uno dice, realmente es en un abrir y cerrar de ojos que una persona puede llegar a estar en una UCI considerado en un extremo alto de probabilidad de perder la vida. Y por eso damos muchas gracias a Dios cuando nos reunimos, por ejemplo, a través de nuestro chat de oración, para interceder por algunas personas que están en esa situación tan difícil, tan compleja, y que el Señor los rescata. Damos gracias al Señor porque la ciencia médica, sabemos, hace una parte muy importante, pero finalmente es el Señor el que dispone. Y Él es el que decide cuándo una persona va a llegar a su presencia. Así que hemos recibido muchos testimonios y damos gracias al Señor por aquellas personas que han podido recuperarse. Estoy recordando en este momento a alguien por quien hemos estado orando, que vive por aquí muy cerca, que es pastor en una de nuestras congregaciones aquí, Hermanas en la Reina, el pastor José Fritz, que con más de 80 años estuvo en la unidad de cuidados intensivos no solo una vez, sino varias veces, porque salía y volvía, entraba, salía y volvía y entraba. Pero ha estado recuperándose y damos gracias al Señor por su vida y por las oraciones de todos aquellos que recuerdan a las personas que están en un estado grave de salud. Seguimos entonces recordando que en este contexto en el que nos encontramos, pues hay grandes cambios, como nos mencionaba Andrés, de lo que significa tomarse la temperatura y todo esto, y a eso nosotros de alguna manera le hemos llamado la nueva normalidad. Y la semana pasada estábamos como reflexionando un poco sobre lo que significa esta nueva etapa en la que nos encontramos, ¿cierto? No solamente después de la pandemia, sino también después de las cuarentenas, o lo que sucedió esta semana para nosotros aquí en Chile, después del toque de queda. Alguien ya puede estar seguramente escribiéndose algún libro que diga la vida después del toque de queda, porque algunos perdieron vida, algunos creyeron seguramente que este periodo de 1 año y medio más o menos iba a ser interminable, y para algunos fue hasta insostenible el hecho de que tuviesen que estar en sus casas en mucha parte, ¿cierto?, de este 1 año y medio, hasta las 10 de la noche era el toque de queda. Después se extendió un poquitito hasta la medianoche y a partir del viernes pasado se liberó por completo. Entonces, aplicar un poco este concepto de la nueva normalidad tiene que ver con eso, ¿cierto?, con esos cambios. Pero para algunos
esa nueva normalidad pues les resulta en algo bastante molesto, bastante incómodo, con lo que implica reconocer nuevos estilos de vida tal vez y también cambios en sus hábitos. Sin embargo, nosotros confiamos claramente en que sin importar lo que suceda, los cambios que se generen, nuestra normalidad sigue siendo la misma. La misma normalidad es la que a nosotros nos motiva y es saber que tenemos un solo Dios, es un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo espíritu, un solo bautismo. Que eso no va a cambiar. Así nos pongan restricciones nuevamente. En este momento tenemos cierta libertad de aforo, todavía se nos dice que hay fiscalización, entonces todo eso pues nos debe hacer de alguna manera muy conscientes de lo que significa que las autoridades hayan puesto cierto grado de normatividad. Como decía Andrés, intentamos entonces encontrar una forma muy sencilla, no es tampoco tan complejo, ¿cierto? Un vasito que tiene tapa. Y con eso entonces algunas personas pues van a tener, creo yo, toda la tranquilidad de que no está entrando nada extraño en el líquido que contiene ese vasito. Y también tomamos para el pan un cuidado a través de una bolsita que tiene un cierre hermético, el llamado Ziploc. Entonces, esa es parte de la normativa y nosotros no vamos a reñir contra ella porque miren que podemos seguir tomando de la Santa Cena con esos resguardos sencillos que hemos tomado. Seguimos siendo iglesia aunque estábamos en nuestras casas. Seguimos aportando a la canasta de amor porque sabíamos que especialmente en esa situación en la que nos encontrábamos el año pasado, había muchas personas que la estaban pasando mal, muchas familias que tenían necesidad. Entonces la iglesia multiplicó lo que antes hacía, que es algo que ya hemos dado testimonio en otras ocasiones, ¿verdad? Nuestra canasta de amor se multiplicó y pudimos alcanzar a más familias mensualmente de lo que hacíamos antes de la pandemia. Por eso nosotros decíamos, la iglesia no cambió. La forma cambió, ¿cierto? La forma en que nos congregábamos, la forma en que nos reuníamos cambió. Pero seguimos siendo iglesia. Seguimos siendo un solo cuerpo, seguimos siendo una sola fe. Y la palabra nos sigue motivando para lo mismo. La semana pasada estábamos leyendo el texto de Efesios 4 que nos decía, somos iglesia para seguir perfeccionando a los santos. La palabra del Señor entregó los dones y los talentos para un fin. Y para perfeccionar a los santos entonces significa que hay ministerios que están encargados de nuestras áreas emocionales, espirituales también. Entonces, cuando decimos que la palabra del Señor cumple una función en manos de aquellos que están ministrándola es, por ejemplo, cuando nuestras maestras de escuela dominical se toman el tiempo de preparar una clase, compartirla a nuestros niños, de tal manera que los niños empiecen a recibir la palabra desde temprana edad. Eso es perfeccionar a los santos. Es hacer una obra de perfeccionamiento que nos va a tomar toda la vida. Ninguno de nosotros puede llegar a decir, no, yo ya recibí las clases suficientes, ya escuché la Biblia suficiente, tengo demasiadas prédicas en mi mente. Es más, cuando abro mi celular me aparece una prédica, entonces yo ya todo el tiempo estoy recibiendo, no necesito más. Ninguno de nosotros puede llegar hasta ese punto. Porque el perfeccionamiento entonces nos va a hacer revisarnos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo estoy yo en mi relación con otros, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con Dios? Y rápidamente van a aparecer necesidades, ¿cierto?
necesidades de solucionar cosas, de arreglar también algo que está por ahí que no está funcionando bien en mi relación con los vecinos, con el compañero de trabajo. Y eso entonces nos va a seguir motivando a perfeccionarnos cada día, porque la imagen que tenemos que imitar no es la de un líder, no es la de un pastor, no es la de un padre de familia, un apoderado, sino que la imagen a la cual nosotros debemos llegar es la imagen de Jesucristo. Él es la imagen, a Él es al que debemos parecernos. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago ese autoexamen, me quedo pensando, me tengo que parecer a Jesús y estoy totalmente al debe. Lo que me falta es muchísimo más de lo que he transitado. Así que ese es el ministerio. Para eso el Señor nos está preparando a cada uno de nosotros. Nos ha otorgado un ministerio para servir a otros, para acompañar a otros en ese proceso. Y eso es lo que hemos estado leyendo la semana pasada, pero que vamos a seguir leyendo hoy, porque el texto era bastante amplio y la semana pasada nos enfocamos un poco en mirar el para qué está determinado este ministerio que se ha otorgado en diferentes formas. Pero nos faltó un tercer y es para que recordemos en dónde está el fundamento, que es donde todo empieza, donde deberíamos apuntar, el fundamento firme. Cuando uno va a construir una casa, siempre le recuerdan que lo fundamental, y la palabra misma lo dice, es la base, el fundamento de donde se van a edificar, de donde se van a levantar las paredes. Tú puedes poner columnas muy fuertes, pero si esas no se sostienen en una base firme, se va a caer. Dicen que es una de las razones por las cuales existe todavía una construcción famosa y reconocida que es una torre inclinada, que se inclinó a causa de que el fundamento en uno de sus costados no estuvo tan meticulosamente cuidado. ¿Qué podríamos decir nosotros de la imagen de esta casa que lamentablemente por el brillo que hay aquí no se alcanza a identificar mucho y probablemente los que la están viendo en sus casas sí? Pues que como lo dijo un poeta que escribía canciones, a alguien se le ocurrió construir la casa en el aire y si lo logran ver, esta casa no tiene fundamento, está construida en una ladera de una montaña. Se alcanzan a notar en la parte superior unas líneas, unas cuerdas con las cuales está sosteniendo la casa. Pero no tiene base, no está construida sobre nada. Y realmente es un gran desafío para la ingeniería, pero tal cual como creo que sí lo pueden identificar tanto ustedes que están aquí como quienes están en sus casas, no se ve muy derecha, ¿cierto? Está como un poco difícil ver hasta el techo, se ve movido, porque no es muy fácil mantener una estructura si no tiene una base firme. Y hoy vamos a ver cómo es que este fundamento firme está consignado también en la palabra para que nosotros podamos de alguna manera identificar cómo estamos construyendo nuestra vida. Si nuestra vida sí tiene piso firme o si estamos todavía como en blandito. La palabra está ahí mismo en Efesios capítulo 4. Solamente que hoy nos vamos a enfocar en los versículos 11 al 16. Ya leímos la semana pasada la primera sección que iba desde el versículo 1 hasta el 16. Hoy vamos a enfocarnos solamente en los versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y es donde empieza nuestra lectura
el lugar donde el apóstol Pablo dice que hemos constituido no por deseo nuestro, no por orden nuestra, no por gusto nuestro, sino que Él mismo. Y cuando nosotros empezamos leyendo el versículo 11 diciendo Él mismo, tenemos que reconocer que está hablando de Dios mismo, de Jesucristo es el que constituye. Por eso, para poder empezar a leer desde el versículo 11, tenemos que estar seguros que aquel del que se ha estado hablando es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, por este texto que podemos estudiar y por lo que tú nos vas a decir, porque es tu palabra la que queremos escuchar, es tu voz, Señor, y es a través de tu Espíritu Santo que lo podemos conseguir. Así que gracias, Señor, porque tú estás abriendo nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento. Dice tu palabra que es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso en tus manos quedamos y entregamos este tiempo de reflexión, dándote gracias, dándote honra y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Aparecen nuevamente los 5 ministerios. Y esos 5 ministerios están como parte fundamental de lo que es la iglesia. La iglesia entonces ha venido a ser no el producto de un deseo humano, sino el corazón de Dios expresado en la bendición para su pueblo. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca, lo que Jesús le acababa de decir a Pedro, sobre la salvación en Cristo Jesús, se construiría la iglesia. A Pedro por eso se le ha considerado como piedra fundamental también, ¿cierto? Porque él recibió de Jesús las enseñanzas y tomó vocería también en el momento en el que ese día en Pentecostés se ponen frente a la multitud junto con los otros apóstoles, predican la palabra allá en Jerusalén. Esa ciudad estaba atiborrada de gente, eran días de celebración, la fiesta de Pentecostés. Hoy nosotros pues la pasamos desapercibida, pero en el contexto del pueblo judío era una de las festividades principales. Dicen algunos documentos históricos que Jerusalén podía albergar cerca de 1 millón de personas para esa festividad. Por eso no es de extrañar que ellos se ponen en pie y hablan a una multitud, dice el texto, ¿cierto? Y esa multitud, dice lo que encontramos ahí en Hechos capítulo 2, estaban más o menos representados por lo menos, como dice el texto, en 14 nacionalidades. De los que se nos cuentan, 14 nacionalidades, que habían griegos, que habían macedonios, que habían de Acaya, que habían cretenses, habían de muchos lugares del mundo. Y los apóstoles puestos en pie predican y les hablan a esas personas en su propia lengua. Fue una de las cosas que le llamó la atención a los que estaban escuchando.
¿Cómo estos que son galileos, son gente sin mucha educación, hablan en mi propio idioma? Les llevaron el mensaje en el idioma que ellos hablaban y por eso muchos se convirtieron. Y ese día se bautizaron. ¿Cuántos? 3,000. De los que yo también creo que pudieron contar, ¿cierto? Porque es que 3,000 para llevar el registro. Pero fue una gran cosecha. Y es una cosecha que viene a causa de ese ministerio que el Señor entregó en manos inicialmente de los apóstoles, de sus 12, que después se restó uno, ¿cierto? Pero vino Matías a cumplir nuevamente con el número 12. Matías cumple una función fundamental siempre, Matías, no solo acá. La bendición del Señor hizo que ese grupo se fuese multiplicando. Y hay algo que me parece bien especial de lo que nos decía hoy Andrés en esa excelente reflexión y exhortación para que no nos quedemos cómodos, ¿cierto? Porque es muy fácil quedarse cómodo. Y es más, uno siempre está buscando la comodidad. Si la silla se pone un poco dura, entonces uno quiere ir y traer por lo menos un cojincito y ponerlo ahí. Si la cama se está poniendo como que molesta, como que hay unos grumos aquí, entonces uno busca un mejor colchón. Y parece ser que en algún momento como que la iglesia se estaba volviendo cómoda allá en Jerusalén, se reunían, ayudaban los unos a los otros, hubo una gran hambre y la gente compartía sus posesiones. Se nos cuenta, por ejemplo, de alguien que vendió su herencia para poder distribuir ese dinero. Y todos estaban ahí como de alguna manera llevando el ministerio. Pero cambió un gobierno. Y entonces ya no fue tan fácil seguir siendo cristianos. Y empezaron a perseguirlos. Y no para felicitarlos. Y entonces el cristianismo empezó a ser dispersado. ¿Pero para qué se dio esa situación? Para que aquí, en el último lugar del mundo, como le reconocemos a Chile, la palabra también hubiese llegado. Para que también la palabra del Señor llegara a todos los rincones. La historia de la humanidad nos ha contado de muchos momentos en los cuales se le ha perseguido al cristianismo y por esa razón otros han podido escuchar la palabra. Porque a veces cuando nos queremos quedar como muy cómodos, el Señor se encarga de incomodarnos. Pero con una justa razón, que cumplamos el ministerio. Y el ministerio para el cual hemos sido llamados nosotros está consignado aquí, en estos 5, donde cada uno de nosotros debería ubicarse de una u otra forma. Porque es el propósito de la palabra, para que nosotros podamos ver el perfeccionamiento de los santos, para el ministerio. Pero también nos dice el versículo 14, para que no seamos niños fluctuantes. Y eso sí que es importante. Porque hay áreas en las cuales nosotros podemos ver como ejemplo al niño. Y nos lo dijo también el Señor Jesucristo. Dijo, sean como niños. Pero también el apóstol Pablo llegó y dijo, sean como niños en su inocencia, pero en su manera de pensar, crezcan, maduren, ya no sean como niños. ¿Ven? Hay áreas en las que nosotros podemos tomar el ejemplo de los niños y hoy Benjita nos daba ese espaldarazo, ¿cierto? A lo que decía Andrés, el comité de abrazos de bienvenida hoy lo encabezó Benjamín. Llegaba alguien y iba ya a saludar. ¿Con qué ánimo, con qué energía, cierto? ¿Sí lo vieron? Pero Benja va a ir creciendo.
Y va a llegar un momento en el que su manera de pensar también va a ir cambiando. Y cuando nosotros vemos una persona que han pasado 30, 40 años y sigue pensando todavía como niño, nosotros sospechamos que algo sucedió en su vida. ¿Sí? ¿Cierto? Si todavía después de 30 o 40 años lo primero que carga en su bolsillo son los... ¿Cuántos autitos trajiste hoy? Tú me mostraste 2, pero ¿solo trajiste 2? Solo 2, los que cabían en cada bolsillo. ¿Mira? Pero si ya uno tiene 30, 40 años y sigue buscando los autitos para llevarlos al bolsillo, uno empieza a sospechar algo, ¿cierto? Porque la manera de pensar también nos lleva a hacer ciertos cambios. Se desarrolla un crecimiento intelectual que va acompañado de un crecimiento emocional, pero que debe reconocerse también como un crecimiento espiritual. Y por eso el apóstol dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque también es cierto que cambiar de actividad, cambiar, ¿cierto?, de lugares, de juguetes, es muy rápido para un niño. Hay juguetes que son de su entero agrado, que les encantan, pero hay otros que no los satisfacen tan rápido, entonces se van para el otro, se van para el otro, se van para el otro. Por eso es que normalmente hay un pool de juguetes para los niños. No es fácil mantenerlos con uno solo, interesados. El grado de interés de un niño dicen que va más o menos entre 15 y 30 minutos. Por eso necesita otro juguete, porque su interés por una cosa no dura mucho tiempo. Por eso, predicadores como Gamaliel son todo un desafío para nuestra infancia espiritual, porque no predican ni 15 ni 20, sino más de 30 y a veces 40. Y mantener la atención no es tan fácil. Que ustedes me presten atención después de 30 minutos, yo sé que es todo un desafío. Y el Señor es el único que puede hacer que ustedes mantengan la atención. De lo contrario, se van a empezar a acordar de lo que dejaron en la casa, de lo que está pendiente para mañana, de lo que no hicieron ayer. Y la mente se va a ir fácilmente. Pero nuestra lucha entonces es por madurar en todas las áreas, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Y el apóstol Pablo nos dice todo lo que está consignado aquí y el ministerio que les he entregado a la iglesia tiene como propósito la perfección, el perfeccionamiento a la imagen de Jesucristo para que ya no seamos niños fluctuantes. Y las fluctuaciones nosotros las vemos evidenciadas ahí mismo en que pueden aparecer vientos de doctrina que hagan cambiar tu manera de pensar. Los vientos de doctrina, así como no sé si a ustedes les ha sucedido, vienen de cualquier parte. El viento viene de acá, de allá, tú abres una ventana, pero a veces el viento llega por el norte, por el sur, por cualquier lado puede llegar el viento y no hay forma de saberlo. Y las doctrinas aparecen de esa manera también. Los nuevos pensamientos, las nuevas formas de hacer las cosas. Los vientos de doctrina entonces hacen que hoy en día la gente tenga que estar muy atenta a lo que realmente dice la palabra, porque vienen una cantidad de enseñanzas y como que se van renovando. Algunas ya eran antiguas, pero le cambian un poco, las maquillan y vuelven y aparecen. Doctrinas son enseñanzas que han venido a permear aún a la misma iglesia, que hacen que se desvíe del verdadero propósito. El plan ya estaba escrito, pero para nosotros es bien importante recordar que sigue siendo el mismo. El apóstol Pablo nos recordó que era muy, de alguna manera, posible que aparecieran todas esas doctrinas en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Pero también nos advirtió
de que había como una condición humana que nos hacía proclives, o sea, como débiles, y que nos inclinábamos muy fácilmente cuando aparecían esas nuevas doctrinas. Miren cómo lo dijo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vamos a traducir un poco este versículo porque suena como raro, ¿cierto? La primera parte nos dice, llegará un tiempo en que no aceptarán la sana doctrina. Estarán más dispuestos a irse a escuchar cosas novedosas que a mantenerse en lo que es la doctrina sana que tiene la palabra. Pero es más terrible, dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán. Se amontonarán. Ven que a veces no es como cuestión de uno o dos, sino que aparece una nueva enseñanza y como que todo el mundo vamos para allá. Y a veces abandonando por completo el fundamento de la sana doctrina. ¿Cómo entendemos nosotros esto? Pues porque el apóstol Pablo ahí en Efesios nos dejó bien claro, dijo, son estrategias de hombres, son maquinaciones de hombres, son el producto del idealismo humano, son el producto de estas personas que la piensan muy bien con tal de hacer engaño. Y esto nos hace pensar, por ejemplo, las estrategias que hoy se están desnudando por las mismas redes sociales para sacarnos información vital, por ejemplo, o muy importante, con la cual pueden engañar a otros para sacarles dinero. Lo de las cuentas del WhatsApp, eso que hacen para clonar las cuentas del WhatsApp, no es para ver con quién estás hablando, no es para que puedan con esa información de los chats de WhatsApp, qué tanto tú participas del WhatsApp del colegio de tus hijos, porque algunos no queremos participar de esos WhatsApp. Pero lo que quieren es sacar a través de tus contactos posibles candidatos para engañarlos y sacarles dinero. Y ya nos han advertido cómo lo hacen, a través de una llamada en la que se identifican como parte del Ministerio de Salud. ¿Ya te vacunaste? Ah, sí, qué bueno, entonces te vamos a hacer llegar un link para que nos llenes una encuesta. Y son tremendamente convincentes. Qué estrategia tan bien organizada, ¿no? En estos días me contaron que no es solamente con lo del Ministerio de Salud, también llaman de Tesorería Nacional y también llaman de Servicio de Impuesto de Internos. Así que atentos, porque la estrategia humana se ha estado ampliando mucho. Con este tema, por ejemplo, del retiro del 10%, muchas personas que retiraron su 10% y no sabían qué hacer con él, recibieron llamadas de parte de entidades encargadas de invertir en la bolsa. Y esta semana también escuché el testimonio de una profesional periodista que fue engañada y le sacaron 17 millones de pesos supuestamente para invertir en la bolsa de valores. Ella dijo, el engaño fue tan tremendo que yo entraba en una página donde me mostraban todos los índices, que subió, que bajó, que la bolsa, que esto, que lo otro, que vendieron, que los chinos, que Evergrande, que todas estas cosas que están pasando y que ustedes escuchan en las noticias, a ella se las transmitían a través de una página, pero era una página falsa. Y ella creía que su dinero se estaba invirtiendo, y sí, se lo estaban invirtiendo los ladrones en sus cosas, pero a ella la dejaron con 17 millones de pesos menos. Estrategias de hombres muy bien organizadas. Y la palabra del Señor nos habla, cuidado que para engañarlos van a haber estrategias de hombres que parece que vienen de la Biblia, pero no vienen de ahí. Están muy bien organizadas con doctrina. ¿Qué quiere decir? Que son términos hasta bíblicos.
pero que el propósito es engañar. ¿Y llevarnos a dónde? Llevarnos al error. Y en las artimañas del error es muy fácil caer. Por ejemplo, díganme cuál es el error. A alguien, pues, que comparta. ¿Cuál es el error? Seguro los que están en casa ya lo vieron y están participando allá. Sí, que los que están en casa escriban en el chat, ahí está el chat, a ver quién lo pilló rapidito. Miren que tardaron un poco en darse cuenta, ¿cierto? Los que ya se dieron cuenta, porque algunos... Gracias, Marquito, gracias, Marco. ¿Todavía no lo has visto? Ya. No le diga. Espera que en el WhatsApp, ahí en el chat va a aparecer el error. Buena, ese. Fue solamente un ejemplo, ¿cierto? Pero a veces como que nos cuesta mucho más darnos cuenta el error en el que se puede caer cuando alguien toma las escrituras y las pervierte y utiliza con mucha astucia terminología teológica, pero muchas veces está sencillamente haciéndonos caer en el error. En el error. Yorlai sí se dio cuenta. Mira, la palabra está ahí para advertirnos sobre lo que significa que Dios esté dispuesto a dar todo lo necesario para nuestra bendición. Pero yo les quiero poner un ejemplo y con todo respeto con aquellos que en algún momento puede ser que se hayan visto inclinados hacia una doctrina que apareció hace unos años. Interesante, no continuó. ¿Ustedes escucharon alguna vez de unas tapaduras que aparecían en los dientes, en las muelas? Y empieza uno. Habían ciertos lugares donde se reunía gente que le aseguraban que de Dios iba a venir un milagro para hacerle una tapadura de una forma especial en sus muelas. Eran tan especiales estas tapaduras que para algunos eran de plata. Y después aparecieron unas de oro. Y se amontonaba la gente a la espera de que aparecieran esas tapaduras. Y yo escuché sobre esto y un día analizaba y decía, pero si el Señor ha prometido hacer nuevas todas las cosas, ¿por qué tendría que poner una tapadura? Resulta que con el tiempo, por ejemplo, se fueron dando cuenta que algunos de estos grupos que hacían todo este show, contrataban también personas para que llegaran en muletas y salieran sin muletas, para que llegaran en sillas de ruedas y salieran sin sillas de ruedas. Y todo era un show planeado para manipular a las personas, para llevarlos al error. Y tienes que venir aquí porque aquí es el lugar donde se hacen los milagros. Y entonces se acuerda uno de alguien que se acercó a Jesús y le dijo, mi hijo está enfermo, vete, ya él está sano. ¿Y en dónde estaba? Lejos, no estaba ahí, ni siquiera se lo llevaron a Jesús. El Señor lo sanó a la distancia. Y a veces nosotros caemos en artimañas muy básicas y muy sencillas. ¿Por qué? Porque nos faltan bases, pero las bases sí están allí, son las mismas, las que estaban desde el principio, y son firmes, y están en la palabra, y sigue siendo el mismo fundamento, el de los apóstoles.
No hay que cambiarle ni una letra, ni una coma, ni una tilde a lo que la palabra del Señor dice. Pero hemos venido con el tiempo viendo cómo se manipula la palabra. Y a eso en los últimos días se le ha llamado la posverdad. Cuidado con esa palabra que no es como tan reconocida, pero por ahí da vueltas y la vamos a seguir escuchando. Porque si en algún momento lo importante era pensar para reconocer que existimos, después empezaron a decir, creo, luego estoy en lo correcto. ¿Cómo les parece esas dos frases? No perdamos la capacidad de pensar, porque con el tiempo nos quieren llevar solamente a sentir, a emocionarnos. A tener reacciones de acuerdo solamente a percepciones. ¿Y saben qué? Lo terrible es que nuestros sentidos se pueden manipular muy rápidamente, así como visualmente no te fue fácil, Marcos, ver el segundo él, una atmósfera con determinadas luces, con determinado nivel de sonido, con aromas, pueden hacerte llegar a pensar y a sentir cosas equivocadas. Así que los niños fluctuantes se dejan obnubilar por todas estas cosas nuevas, por lo que aparece como lo último. Y muchas veces pueden ser llevados al error. 1 Corintios capítulo 3 nos dice que hay que tener supremo cuidado con las bases porque no pueden cambiarse. La base tiene que seguir siendo la misma. Y el apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese fundamento no puede cambiar, esa tiene que seguir siendo nuestra base firme. Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. El fundamento no va a cambiar, pero algunos edifican sobre eso con hojarasca, con falsedades, con manipulaciones, y eso lo va a declarar el tiempo. Nuestra construcción es sobre la roca, y sobre la roca, dice la palabra, firme estaremos. ¿Y cuál era esa roca? Pues el Señor lo dijo de una manera muy clara y muy sencilla. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que oye y pone en práctica, ese es el que se compara al que construyó sobre la roca. Así que atentos a lo que dijo Jesús, pero también a ponerlo en práctica, porque a veces nos quedamos solo con la primera parte, escucharlo, pero necesitamos ponerlo en práctica también. Y recordar que toda escritura inspirada por Dios es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Y por eso vamos a seguir todavía los próximos domingos mirando cómo cada uno de nosotros puede ser llamado a cumplir un ministerio a partir del fundamento para el servicio, para la obra, para servir a otros, para bendecir a la iglesia y para cumplir con el llamado que el Señor te ha hecho.
Padre, te damos gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tiene un propósito fundamental, que no seamos niños fluctuantes, que seamos maduros en nuestra manera de pensar, que maduremos en nuestras emociones y que emocionalmente también podamos ver un cambio en nuestra vida, pero especialmente que podamos crecer espiritualmente para llegar a la estatura de Jesucristo. Gracias, Señor, porque esto es posible por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es a través de tu palabra que tú lo haces. Así que te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este privilegio y por esta oportunidad de reunidos como iglesia, como familia espiritual, seguir creciendo juntos. Toda honra y toda gloria es para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.